La inteligencia artificial está comprendiendo el mundo de una manera que nosotros no somos capaces de hacerlo. Históricamente, las transiciones son lentas y violentas. Todo sobre lo que se construye la sociedad. Nadie quiere perder su posición de privilegio, nadie quiere perder su poder, así que habrá que ver cómo lo hacemos. ¿Por qué, tío, crees que en los últimos años se está hablando tanto de inteligencia artificial? Como el momento ChatGPT, que fue en noviembre de 2022, si no me equivoco, la primera vez que un usuario se dio cuenta de pronto de que interactuando con una inteligencia artificial hacía algo sorprendente. Y claro, entramos en una nueva era. Cuando hablamos con estos sistemas, nuestros modelos de inteligencia artificial que reaccionan a lo que les decimos, que no hace falta programar para utilizarlos, es cuando todo el mundo dice, espérate un segundo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, la inteligencia artificial va a hacer que todos los trabajos que existen actualmente desaparezcan. Tenemos imaginación, tenemos compasión, tenemos esas cosas inherentemente humanas. Luego podríamos argumentar que todo lo que sea los oficios manuales es gracioso. Ahora mismo en Nueva York están como ganando más los fontaneros que los publicistas por la alta demanda y la poca gente que hay haciéndolo, porque hay muy poca gente dedicándose a esas cosas. La tecnología son herramientas. El momento en el que confundamos las herramientas con el objetivo, ahí te fuiste. Mal endémico es el estrés crónico. Buscáis solamente lo masculino. Toca el freno a 303 km/h. De hecho, no tengo carótida. Lo cuento muchas veces, pero ¿También nos afecta a lo que sentimos? Que es que esto está llegando a ser tan grande que se tiene que meter el gobierno. Vamos, que no para quietas. El mundo a día de hoy está como gobernado por Satanás. eso es. Hoy tenemos un auténtico temazo. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y además la persona que tenemos aquí en el podcast me hace muchísima ilusión porque soy consumidor de su contenido. Es una persona que divulga sobre inteligencia artificial, aunque tengo entendido que no te gusta que te cataloguen como divulgador, pero realmente nos va a compartir información súper, súper interesante. Así que, Rodrigo Taramona, bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. La palabra que de verdad me escama es cuando dicen experto. Experto. Y tal, porque es algo en lo que yo me he auto-experimentado, pero si se puede decir así. Pero sí, da igual. Bueno, Rodri, vamos a hablar de inteligencia artificial y voy a ir directamente al grano. ¿Por qué, tío, crees que en los últimos años se está hablando tanto de inteligencia artificial y, sobre todo, cuál ha sido ese punto de inflexión? Es guay que digas esto. Yo creo que hubo un momento, como el momento ChatGPT, que se conoce, ¿no? Que fue en noviembre de 2022, si no me equivoco, que fue cuando la primera vez que un usuario, como pues cualquier persona de la calle, se dio cuenta de pronto de que interactuando con una inteligencia artificial hacía algo sorprendente. Yo diría que es que además es un momento ya para las personas como más técnicas o curiosas con la tecnología, fue el momento en el que podríamos decir que se supera el test de Turing, ¿no? Uh-huh. Que este experimento en el que una máquina, si tú digamos que interactúas con ella, podrías no saber que es una máquina, ¿no? El nivel de ChatGPT era algo nunca visto hasta entonces. Sin embargo, yo como al final llevo desde 2015 o por ahí, pues muy metido en tecnología y ha habido otros momentos. Yo recuerdo unas campañas de, no me acuerdo si eran de Honor o de Huawei, hablando de la inteligencia artificial en los móviles, ¿no? ¿Te acuerdas del modo retrato cuando se hizo muy popular? Claro, porque es que la inteligencia artificial ya realmente llevaba ya muchos años fraguándose, ¿no? Bueno, es que si te pones serio, desde los años 30, cuando se empieza a hablar de la inteligencia artificial, los años 50, cuando Alan Turing escribe su paper tan conocido en el que plantea el juego de la imitación, y en el 56 cuando se acuña el término... Explica esto de Alan Turing porque creo que es interesante, ¿no? Sí, porque que en el año 1950 un hombre escriba esto me parece una auténtica locura, ¿no? Bueno, claro, a mí me flipa porque además me gusta mucho hablar de Turing porque es un tío del que si hice un vídeo por primera vez en YouTube fue hablando de él, es el de la máquina Enigma, creo que se llama la película, o The Imitation Game en inglés. Y es una historia de un tipo que, entre otras cosas, le debemos la victoria de la Segunda Guerra Mundial a este hombre que crea uno de los primeros como ordenadores para descifrar el código nazi. Ostras. Descifra el código nazi, eso acelera la victoria de los aliados en la guerra. Él es gay y cuando termina la guerra y empiezan a destapar que es gay, le condenan a un arresto domiciliario por conducta inmoral. Y él acaba su vida mordiendo una manzana envenenada, parece ser. Es como le encuentran con una manzana mordida. Que además, mucha gente ha hablado, yo he llegado a decirlo y no es verdad, que el logo de Apple, que además tiene ese color como el arco iris, está inspirado en Turing, que no está en Newton. Pero y es una figura increíble. Él llega y plantea esta idea de que, porque hasta entonces la inteligencia artificial decía, tenemos que recrear la inteligencia humana. ¿Y eso qué es? Pues todos los procesos de pensamiento y tal. Y él lo que argumenta es, solo necesitamos que la máquina parezca que piensa como un humano.
Ya ahí tendremos una buena herramienta que nos resolverá muchos problemas. Y eso dirige, digamos, el campo de estudio, que es lo que es la inteligencia artificial, un campo de estudio, en una dirección pues, que ahora ha ido dando los frutos que da ahora. Entonces, por lo que comentabas, ¿no? Al final es cuando ChatGPT llega al gran público, ¿no? Y todo el mundo empieza a interactuar. Ahí es cuando la gente empieza realmente a decir, ostras, la inteligencia artificial ha llegado, porque realmente lo que es el usuario final está haciendo uso de una herramienta, ¿no? Porque anteriormente la inteligencia artificial estaba presente, pero realmente no la estábamos aplicando de manera consciente, ¿no? Sobre todo, no éramos conscientes de su aplicación. Es decir, el ingeniero lo aplicaba de manera consciente, pero el usuario lo que decía es como, joder, qué buena fotos hace el móvil. ¿Sabes? O cómo, esto que hemos dicho toda la vida, ¿no? ¿Cómo puede entender Google, cómo sabe que estoy buscando esto? ¿No? Bueno, pues porque hay una serie de algoritmos que con inteligencia artificial, cruzando todos los datos de dónde estás, con quién hablas, tus compras con tarjetas de créditos, toda esa inteligencia artificial trabajaba para luego ofrecerte anuncios personalizados. Todo eso es inteligencia artificial. Lo que ocurre es que esta fue la primera vez que de pronto la inteligencia artificial habla con nosotros, ¿vale? Vamos a decirlo así, además que es muy sensacionalista y suena como, mira, ¿ves cómo es una persona? Y claro, cuando hablamos con estos sistemas, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial que reaccionan a lo que les decimos, que no hace falta programar para utilizarlos y manipularlos, es cuando todo el mundo dice, espérate un segundo, ¿qué ha pasado aquí? Esto es de ahora. Y claro, entramos en una nueva era. De hecho, desde la aparición de ChatGPT, a mí me da la sensación que el crecimiento ha sido exponencial. Y decimos ChatGPT, pero bueno, tenemos Grok, ¿no? Tenemos otras herramientas y otras empresas, pero me da la sensación que cada vez el crecimiento es más rápido. Hay un efecto como palo de hockey, ¿no? Con las tecnologías, ¿no? Que de pronto va y de pronto llega un punto en el que pasa algo. Y ese algo es como un catalizador que empieza como a explotar como palomitas, ¿no? Y lo que ha pasado es que la inteligencia artificial, si te vas un poquito más atrás, pues fue de pronto el deep learning, que es lo que le ha dado el Nobel a 2 de los ganadores del premio Nobel, o 3 si no me equivoco, ¿no? Hopkins y alguien más, el otro no me acuerdo. Han ganado precisamente por todo el experimento en las redes neuronales, el deep learning, ¿vale? El otro ha sido Hassabis, pero se lo han mandado en biología por AlphaZero. Es decir, 2 personas de inteligencia artificial han ganado premios Nobel de física y biología. Y eso fue como un momento de, uy, ¿qué ha pasado con luego el aprendizaje por refuerzo, que es cuando tú ya no tienes que decirle a la máquina lo que tiene que aprender, sino que la máquina empieza a aprender ella sola, que es lo que da lugar a lo que empezó a hacer DeepMind y tal. Y entonces luego los grandes modelos de lenguaje, la tecnología Transformers, que es una cosa que inventa Google y que de pronto hace que la inteligencia artificial, de nuevo, ¿no? Si yo cojo y te digo, te quedan bien estos pantalones, yo entiendo por qué y tú entiendes por qué. Pero una máquina, ¿por qué entiende que te quedan bien los pantalones? Bueno, pues empieza a entender contexto. Empieza a entender que el color de tu pelo y el color de los pantalones hacen un contraste que hacen que tu figura de pronto destaque más. Ese tipo de cosas. Empieza a entender contexto. Y entonces entramos en una era en la que, por eso, muchas veces le atribuimos humanidad a la inteligencia artificial, porque es como, oye, me está entendiendo. Esto no es una calculadora. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? El atribuirle humanidad a la inteligencia artificial. Sí. Que luego hablaremos de la allí y de todo este tema, porque da para mucho. Pero sí que me gustaría comentarte antes que a mí me da la sensación que con este crecimiento tan exponencial de las redes sociales hay como un sector muy alarmista, ¿no? Que se está echando las manos a la cabeza diciendo, madre mía, esto de la inteligencia artificial, todos los trabajos van a desaparecer. ¿Es así? O sea, ¿la inteligencia artificial va a hacer que todos los trabajos que existen actualmente desaparezcan? Yo soy convencido de que va a ser una transformación social y económica y, como no política, a todos los niveles, una transformación radical. Yo creo que muchos, por no decir porque al final, ¿cuál es el porcentaje que te interesa? ¿No? Para mí, si ya reemplaza el 70% de los trabajos, ya podríamos decir que los ha reemplazado todos, ¿no? Porque en los otros, si no los reemplaza, se va a haber metido. Vas a estar utilizándola. Entonces, sí, yo creo que va a poder reemplazar a los humanos en la mayoría de las tareas. Creo que los humanos vamos a tener que ser colaboradores y supervisores. Y a lo que invito yo a imaginar y también para tranquilizarnos es que los humanos somos muy capaces siempre de adaptarnos y que nuestra imaginación, y la imaginación no es, te diría que no es ni creatividad, que también, pero esta capacidad que tenemos de concebir cosas que no existen y encima compartirlas y crear como comunidades y cultura alrededor de ellas,
Eso es lo que nos va a salvar. Entonces, no te preocupes por tu trabajo de 9 a 6, porque ¿cuánta gente le gusta su trabajo de 9 a 6? ¿Cuánta gente está satisfecha diciendo, joder, es que he nacido realmente para descargar patatas, ¿no? Es una putada, igual no te... O igual te gusta, pero yo creo que mucha gente preferiría estar haciendo otra cosa. Vale, pues ¿qué es esa otra cosa? Porque todos los humanos tenemos imaginación, tenemos compasión, también tenemos otras emociones que igual son más negativas, o la agresividad y tal, pero tenemos esas cosas inherentemente humanas. Si nosotros conseguimos encontrar una vía económica en la que podamos vivir haciendo las cosas que de verdad son nuestras, ¿por qué te preocupan los trabajos? Claro. Tal y como los conoces ahora, ¿no? ¿Por qué estamos tan preocupados por los Tú lo trabajos? que dices es que realmente va a haber un cambio brutal, ¿no? Pero que realmente nos vamos a adaptar y van a aparecer otros trabajos que a día de hoy no somos ni capaces de imaginar. Y modelos sociales. Porque si yo me acerco ahora mismo a un cazador-recolector en Mesopotamia, cuando de pronto alguien había inventado a 100 kilómetros la moneda, y me acerco y le digo, dame tu cabra por este papel, o este trocito de oro, que no se come, ni se fuma, ni se hace nada con él, ni se puede convertir en una espada, me dirá, estás loco, vete a la mierda. Claro. ¿Vale? Y en cambio el dinero se ha convertido en una innovación esencial para nosotros. Esta realidad intersubjetiva que todos... ¿Por qué tiene valor el dinero? Porque se lo atribuimos. O sea, tú vas un paso más arriba de lo que es el mero trabajo, sino el contexto social va a cambiar completamente. Efectivamente. Digamos, como todo sobre lo que se construye la sociedad. Vuelvo a otro ejemplo más cercano, monarquía, ¿no? Y de pronto tú coges y entras a la corte y dices, chicos, a partir de ahora no va a ser el rey el hijo, ¿vale? Vamos a elegir nosotros quién nos gobierna. Te dirían, estás loco, matadle, ¿vale? Y que se calle el bufón. Sin embargo, somos capaces... Lo que ocurre, y aquí es donde viene como la china en el zapato de esta idea, que es que creo que históricamente las transiciones son lentas y violentas. Hay un momento que ya no son lentas, también ese palo de hockey, hay un momento en el que ¡pum!, todo cambia y todo el mundo lo adopta, pero lamentablemente suelen ser violentas. Claro, a veces nadie quiere perder su posición de privilegios, nadie quiere perder su poder, así que habrá que ver cómo lo hacemos. Me encanta porque te has ido un paso más allá, ¿no? de la línea temporal corta en el que poco a poco los trabajos van desapareciendo y realmente has hecho ya énfasis en ese cambio de contexto social, pero por llevarlo un poco más al corto-medio plazo, ¿no? Y sobre todo las personas que están a lo mejor más asustadas, el decir, oye, mi trabajo será de los primeros en ser sustituidos, o ¿qué puedo hacer para adaptarme a este nuevo contexto y este nuevo cambio? Te pongo un ejemplo. ¿Crees que hay algunos trabajos que son más creativos por tener que usar más la mente, o no que sean tan mecánicos, serán los últimos de la lista, o no tiene por qué? Pero fíjate, luego podríamos argumentar que todo lo que sean los oficios manuales, el fontanero le queda todavía curro, ¿eh? Porque ¿cuándo vamos a tener robots que reemplacen su trabajo, ¿no? Y que lo hagan bien y que sean cost efficient, ¿no? Que todos nosotros podamos permitir. Entonces, el trabajo manual, por ejemplo, fíjate, es gracioso. Ahora mismo en Nueva York creo que están como ganando más los fontaneros que los publicistas. No sé cómo era, pero había una cosa como graciosa sobre lo caro que era por la alta demanda y la poca gente que hay haciéndolo, porque hay muy poca gente dedicándose a esas cosas. De aquí te vamos a sacar un clip. O sea, la frase de lo de los publicistas con los fontaneros es de clip. Claro, es que es ese tipo de cosas que muchas veces la tecnología obtiene resultados contraintuitivos. Pero lo que sí que le diría a cualquier persona, da igual absolutamente, o sea, da igual por completo a lo que se dedique, es que empiece ya a utilizar inteligencia artificial en el sentido de los grandes modelos de lenguaje. Si te interesa la generación de fotos, si lo que te interesa es hacer preguntas, hagas lo que hagas, empieza a interactuar. Es gratis, número uno, la versión tal... O sea, hay una versión gratuita, lo puedes hacer en un móvil de 20 pavos, solo necesitas un poco de conexión a internet. No entiendo la resistencia. Esto literalmente, ¿vale? Tú imagínate, vuelvo otra vez atrás, ¿no? Se inventa la escritura. Es una cosa bastante loca, ¿eh? O sea, tú de pronto conviertes pensamientos en algo transportable y transferible. Ideas en un papel o en una piedra. Sí, además que Yuval Harari creo que lo dice, que la escritura es lo que nos permite evolucionar a un ritmo bestial, porque es una manera de colaborar a gran escala. Claro. Sin embargo, hay rapsodas, que son tipos que se encargaban de de memorizar historias de 7 horas y contarlas, que dirían, ¿pero qué mierda es esta? ¿Y ahora yo a qué me dedico, no? ¿Quién va, cómo vamos a... ¿Qué va a pasar con la memoria? Lo importante que era, ¿no? Y tú imagínate que te resistes a la escritura porque consideras que te va a hacer memorizar menos,
¿no? O puede potencialmente hacer daño a determinados sectores. ¿Estamos locos? Aprende a leer y escribir y cállate la boca. Aquí mi recomendación es aprende a utilizar inteligencia artificial, no te va a morder. Y luego hay una metáfora que utilizo mucho, que es la de, tú imagínate que tienes un burro y yo llego y te ofrezco un coche, ¿vale? Y te digo, pero espérate, no me tienes que dar el burro a cambio. Quédate con tu burro, lo cuidas, haces lo que quieras. Yo te regalo un coche. No le tienes que echar gasolina, no te preocupes. No tienes que aprender a conducir. Y no solo eso. Si tú quieres un deportivo, es un deportivo. Pero si tú quieres que sea una grúa de carga, es una grúa de carga. Y no me tienes que dar nada a cambio. ¿Tú qué me dirías? Claro. Me dirías que no. Claro. Sería un poco loco, ¿no? Entonces aquí tenemos este deal en el que te están diciendo, utiliza esta herramienta. Yo he aprendido, yo no sé muchas matemáticas y ahí leo libros que a veces se me hacen complicados. El otro día le hice una foto a un gráfico de un libro que se llama Life 3.0 porque tenía unas cosas algebraicas que yo no llegué a estudiar porque yo dejé de estudiar muy joven. Y entonces le hice la foto, lo subí a Perplexity, no, le subí a ChatGPT en este caso y le dije, porfa, yo no sé álgebra, ¿me ayudas? Y entonces empezamos a tener en la cocina una lección de matemáticas en la que me ponía ejercicios. Esto es increíble. Una locura. Tío, esto es increíble. O sea, me estaba enseñando matemáticas un teléfono móvil, ¿sabes? A las 10 de la noche mientras mis hijas dormían. Y de verdad que me empezó a enseñar ejercicios a mi nivel, porque cuando yo le decía que no llegaba tanto, me decía, vale, pues bajar. Cuando yo entendía algo, dice, vale, pues vamos al siguiente. Y te explico por qué. Si alguien no está fascinado y verdaderamente como agradecido de vivir en esta época, ¿de qué privilegio tienes que tener, colega? Será que te sobran muchas cosas. Si eso no te parece fascinante y estás arrodillado dándole las gracias a vivir un momento en el que puedes hacer eso. Rodri, vamos a seguir avanzando en la línea temporal, porque todo lo que comentas es súper interesante y algo que va a abrir un gran debate y que te he escuchado hablar sobre esto es, en el momento en el que la inteligencia artificial general, llegue a su máximo exponencial, claro, va a haber un momento donde muchos gurús expertos dicen que no vamos a necesitar trabajar. Entonces, se plantea un escenario, que no tiene por qué ser este, en el que habrá un salario básico universal, donde cada persona recibirá un salario sin necesidad de trabajar. Claro, esto abre un debate, ¿no? Realmente, este cambio de contexto, ¿qué problemas puede plantear? Fíjate, esto de la renta básica universal, me encantó la idea cuando la escuché por primera vez, la he defendido, otras veces la he rebatido. No soy economista, no es mi campo, pero sí que me parece raro que digo, bueno, de alguna manera eso genera que todo valga más, ¿no? Porque si todo el mundo cobra una base. Hay esto que mucha gente podría pensar que es cosa de izquierdas. Acabo de descubrir recientemente que uno de los mayores planteadores, como un tipo que planteó hacerlo, es Milton Friedman, que es uno de los economistas más libertarios, más escorados como no al anarcocapitalismo, pero muy cercano a él. Fíjate. Fíjate, ¿no? Y él era como de, no, es que creo que la gente tiene que tener una base cubierta en su vida. Y ya a partir de ahí empezar a crecer y desarrollarse económicamente con absoluta libertad y al margen del Estado. Pero las cosas básicas no te pueden faltar. La idea es buena. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo que me pregunto es, ¿por qué seguimos pensando que el dinero es para siempre? O sea, es que igual es una cosa que superamos, ¿no? Ok, inventamos el dinero, funciona el dinero. La economía se sustenta en el dinero. Antes era el oro. Antes supongo que conchas de la playa. Igual, de pronto llegamos a un momento en el que es como te decía, ¿no? Ese trabajo. Nosotros el trabajo ha sido como bueno, mira, tú sacrificas un poquito de tiempo y un poquito de energía, porque al final todo en este mundo es energía. Energía para producir cosas que a la vez le dan, ¿sabes? Le alimentan la energía que el otro ha consumido y el acuerdo al que hemos llegado todos. En mi opinión, para lo que estamos aquí como especie es para seguir explorando este universo maravilloso que va, además, más allá de el tiempo, el espacio y la materia. Tenemos que explorar. Somos exploradores, tío. Uh-huh. Entonces yo lo que digo es, ahora de pronto surge una herramienta y una combinación de herramientas que podría producir una situación en la que las necesidades están cubiertas, tenemos vivienda, tenemos comida, tenemos agua. Ya no hay que pelear por recursos, habrá que ver qué tal gestionamos eso, porque creo que eso es algo más emocional que real en algunos casos. Claro, porque la gran mayoría de...
las personas, su identidad muchas veces es su propio oficio y lo su que ellos trabajo. generan. ¿Cómo te presentas, no? Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, soy, yo qué Claro. sé, lo que sea, carpintero. No, ¿a qué te dedicas? Es la segunda pregunta que haces, ¿no? Después de Claro. preguntarle el nombre a alguien. Es como forma parte de tu identidad. Entonces, esto es una transformación tan radical y vuelvo a lo mismo, y el no necesitar de pronto algunas cosas porque casi se te están brindando porque tienes una inteligencia artificial que colabora contigo para todo esto, ¿no? Pero nosotros creamos narrativas en las que siempre estamos como, bueno, ¿y dónde está la trampa? ¿Cuál es el enemigo? ¿Contra qué me enfrento? ¿No? Toda la narrativa del heroica, eso es como, o sea, nuestra cultura se construye sobre historias en las que nosotros luchamos contra adversarios. Construimos Exacto. alianzas, países, familias, en contra de. Entonces, si de pronto no hay un en contra de, vale, igual podríamos, ¿qué es eso? Una transformación. Yo siempre digo que la revolución tecnológica invita a una revolución de conciencia, en la que cómo vamos a adaptarnos a no tenemos que pelear por recursos y en cambio se abre el horizonte de poder seguir siendo simplemente exploradores del universo. Suena hippie que flipas. Igual la peña se desconecta. Es lo que hay, es lo que yo pienso. ¿Entiendes que es verdad? Me dices, no, es que te vas mucho más allá. Bueno, porque me gusta irme más allá. Ahora, en lo material y en lo presente, aprende a utilizar la inteligencia artificial, sé consciente de que tu trabajo, tal y como lo ves, pues sí, está en peligro, pero si puedes ir adaptándote, tienes muchas más cosas que ofrecer que tu trabajo. Tus conocimientos son muy valiosos, tu experiencia subjetiva y compartirla con otros. Esas cosas son valiosas. ¿De qué línea temporal estamos hablando? ¿Tú y yo viviremos esto? ¿Sabes que no lo sé? Que yo era como de los que... Yo he pasado por muchas fases en esta pasión que despertó en mí la tecnología. Yo creo que siempre la hubo, pero hace como 10 años explotó y me entregué a compartirlo, ¿no? En distintas formas con todo el mundo. Y he pasado por decir, ya está viva la persona que no morirá jamás. De aquí a 5 años, coches autónomos. Por otro lado, ya hay coches autónomos, ¿no? Lo que pasa es que el futuro ya está aquí, pero desigualmente distribuido, como decía Gibson, ¿no? Yo he estado en Austin y había un taxi sin conductor recogiendo a gente. Entonces, ¿cuál es la línea temporal? Es muy difícil, porque además te pregunto, ¿dónde? ¿Aquí o en Shenzhen? Donde el avance tecnológico es salvaje y lo que están invirtiendo en inteligencia artificial no tiene nada que ver con lo que está invirtiendo ni siquiera Norteamérica. Entonces, lo que sí que creo es que un día despertaremos a que en un lugar del mundo alguien ha hecho un salto en ciencia o en tecnología que lo cambia todo en lo material y nos fuerza a cambiar todo en lo mental. En lo mental. Me llama mucho la atención porque dices que has pasado por muchas fases y te entiendo porque al final eres una persona que ha leído mucho, ¿no? Me gusta leer mucho. Que te gusta leer mucho y claro, hay tanta gente opinando cosas distintas, cosas contradictorias, cosas complementarias, que realmente formarse una opinión crítica es muy difícil porque cada vez te llega un input de información que te cambie tu manera de ver las cosas. Entonces, ¿cómo gestionas esto y cómo va evolucionando tu manera de ir construyéndote una opinión respecto a la inteligencia artificial? Pues mira, tío, una de las cosas que procuro es evitar jugar el juego de las predicciones, ¿no? El juego de las predicciones es un juego que me gusta jugar. Lo juego a lo mejor más en privado y en público es más como tiro cosas. Y la otra, estoy mucho menos en el negocio de ofrecer respuestas y mucho más en el de hacer preguntas. A mí lo que me gusta es hacerme preguntas, curiosear y utilizar un músculo que creo que está muy desaprovechado, en desuso, incluso un poco denostado, que es la imaginación. O sea, yo creo que muchas veces veo, ¿no?, gente que divulga y tal, y se ha acabado el no sé cuántos y no sé qué, y ahora tienes que aprender esta herramienta. Yo creo que... ¿Y por qué no vamos más allá? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Imaginamos cosas porque al final el poder de la ficción es muy fuerte. Si tú ahora mismo te vas a leer ciencia ficción, te das cuenta, como cuando de niño me hablaba mi madre de Julio Verne, ¿no?, de que son ellos los que han inspirado a los científicos, a los ingenieros y a los tecnólogos del presente. Están todos inspirados por novelas de ciencia ficción rusa, Isaac Asimov, William Gibson. Era como gente que Ursula K. Le Guin, ¿sabes? Que lo que hacía era decir, vale, ¿qué resultados da la intersección entre el comportamiento humano, la naturaleza humana y la tecnología y la ciencia y la ingeniería? Entonces, si te pones ahí,
yo creo que llegas como por lo menos a cosas más divertidas y me parece que más fructíferas también. No, es una locura intentar predecir lo que va a pasar. Es eso, no mola jugar, imaginarte tal, no sé qué, no sé cuántos, pero sobre todo es invitarte vale, pero ¿y qué pasaría aquí, no? Y plantearte esos distintos escenarios. A mí eso es lo que más me gusta como de esto de la futurología, digamos, ¿no? Que es el imaginar qué incentivos hay, también entender los incentivos, eso es súper importante. Pero bueno, también es verdad que como creador de contenido siempre es muy tentador aventurarse en titulares para hacer el clic fácil, ¿no? Y sobre todo ahora mismo con toda la cantidad de creadores de contenido que están existiendo a raíz de la inteligencia artificial, ¿no? Va, tío, ayer estábamos grabando, se ríe Mercedes, estábamos grabando 20 años, que es este formato que hacemos con Jorge, que es Gorgo, es un chaval al que yo le saco 20 años, que él es youtuber y tal, y lo nosotros tenemos intereses, vale, pues me encanta. Y poníamos, ¿no? a un físico, doctor en físico teórica, Miguel, que es muy amigo mío, le poníamos un vídeo de un tío que, fíjate, ¿no? Iba a hablar de Majorana, que es este chip cuántico que dice haber sacado Microsoft, ya lo dijo hace tiempo, tuvo que retirar el paper 3 años después porque era todo mentira, lo de la computación cuántica. Hay mucha promesa y va a ser difícil que se cumplan. Pero el vídeo arrancaba con Microsoft va a destruir la sociedad. Y digo, hostia. O sea, claro, ya tienes mi atención, ¿no? No entiendo cómo el chip cuántico de Microsoft va a destruir la sociedad y luego hay un momento en el que te lo explica y dices, joder, ¿cómo has tenido que hilar? ¿Por qué? Porque este incentivo roto de la economía de la atención que consiste en darte mucho miedo para que me hagas caso y contarte cosas que muchas veces no comprendo, para mí eso es una de las cosas más tóxicas del presente. Yo como creador de contenido procuro bajarle, pasar tiempo, no genero tanto contenido, no me gusta tampoco ser como el loro que repite la noticia que ha salido este nuevo robot, ¿a quién le importa? ¿Qué va a pasar con este robot? ¿Cómo me afecta? ¿Qué se te ocurre que va a pasar porque salga este robot? Eso es lo que me interesa. Creo que tenemos que hacer un trabajo mejor los creadores de contenido de no solo llamar la atención de la gente para que con un titular fácil y realmente invitar a imaginar y a construir un futuro mejor, ¿no? Porque estoy harto de las distopías. Harto. Me aburren. Bueno, hoy en día estamos en la guerra de la atención y yo creo que es fácil y muy tentador, ¿no? Que mucha gente tire por el clickbait y por el titular fácil para captar la atención. De hecho, uno de los ejemplos que estaba pensando a medida que te estaba escuchando es el auge que tuvo el metaverso, ¿no? Que parecía que nos iba a cambiar la vida. Yo recuerdo, yo al final soy responsable de marketing en Druni y recuerdo tener reuniones con empresas que vinieron a decirme que las tiendas iban a estar en el metaverso. Que el metaverso de Druni. Y que crearan el metaverso de Druni, que la gente iba a comprar en el metaverso. ¿Qué podría salir mal? Claro, buena idea. A mí yo era como era el complejo de Cassandra, ¿no? Pero es que estáis locos, ¿dónde vais? No vayáis. Vengo a tirar millones en menos mal. Enhorabuena si conseguiste parar los pies, ¿vale? Eres el que no invirtió en Bernie Madoff. ¿Sabes? Deberían darte el aumento. ¿Por qué? Porque claro, tío, ¿quién creyó que nosotros íbamos a querer reemplazar nuestro universo físico tan rico de sensaciones, ¿no? y de experiencias por una pantalla en 2 dimensiones o con unas gafas de realidad virtual que te chocas con los muebles cuando juegas? Y peor aún, para ir a metaversos, mal planteado, a mundos virtuales, vamos a llamarlo, o mejor aún, videojuegos hechos por gente que no ha hecho un videojuego en su vida. Es que, o sea, de verdad que no has hecho un videojuego, ¿yo para qué me voy a meter ahí? ¿Para comprar? Estamos gilipollas. Si tengo el GTA, ¿sabes? Si la gente que nos está escuchando y no ha jugado a videojuegos, a lo mejor no entiende la referencia que tú estás haciendo. Pero básicamente nos vendían el metaverso como un escenario cutre si lo comparabas con un Fortnite o con cualquier otro videojuego. O sea, no tenía nada que ver. Y en cambio ahí tienes el ejemplo ideal de... Porque yo soy un gran defensor de la idea de metaverso, no como los metaversos no como el metaverso de determinada marca de cerveza, no vamos a hablar de marcas, ¿vale? Pero determinadas marcas, ¿no? No, el metaverso para mí es, y es lo que va a ser, y es lo que de verdad creo que ahora estamos, y de hecho ha dicho el CTO, me parece que es de Meta, que está trabajando en las gafas nuevas, en las Orion y tal, él está diciendo, este es el año de la prueba de fuego del metaverso. Creo que es un poco sensacionalista, creo que puede salir mal ahora y funcionar más adelante, en el que veremos si es o no. El metaverso para mí, desde el principio, no era el traslado de las experiencias físicas a un universo digital en 2 dimensiones o en un mapa de 3 dimensiones, pero con unas gafas de realidad virtual, sino en la distribución espacial en la realidad de nuestra experiencia digital. ¿Qué coño has dicho, Rodrigo? Voy a intentar explicarlo. Que si yo estoy aquí,
puedo estar hablando contigo y si queremos invitar a alguien, aparece aquí y tú y yo lo vemos. Y lo vemos porque tenemos unas gafas más discretas, ¿no?, que nos permiten hacerlo, o porque tenemos algo que pueda representar holográficamente a esta persona. O que yo pueda coger y hacer así y dar a una pantalla y que tú la puedas ver y la podamos compartir juntos, pero sin tener que estar metidos, sentados en una silla, metidos en una pantalla y en un mundo cerrado. Que sea interoperable, que yo pueda lo mismo entrar en Amazon que en Facebook, aquí, y que Internet esté distribuido. ¿Qué pasa? Y ahora tenemos inteligencia artificial generativa multimodal, y voy por palabra por palabra. Inteligencia artificial más o menos todos la conocemos, ¿vale? Inteligencia de mentira o generada. Generativa significa que si yo le digo, hazme una canción de Druni, pero con el estilo de Shakespeare, me hace un poema que no existía, que no es que me lo ha buscado en Google, que lo ha hecho un humano, lo ha generado, generativa. Multimodal, que yo eso se lo puedo escribir, se lo puedo decir, o le puedo tirar una foto a este logo y decirle, hazme un Pokémon inspirado en esta foto. Entiende lo que ve, entiende lo que escucha, entiende lo que tal, ¿vale? Y puedes meterle muchos más sensores. Vale, pues entonces yo ahora podría ponerme unas gafas de realidad virtual que me encierren, como las Apple Vision Pro, ver a través de ellas, pero decirle, a mí es que no me mola estar aquí, quiero estar en un circo romano. Y entonces te genera a ti una túnica, genera unos bancos, genera un entorno como el del circo romano, con unas gafas que están cerradas, pero yo a través de las cuales te veo la cara. Lo que pasa es que he pintado sobre la realidad física, ¿vale?, la realidad material, cosas. Eso es el metaverso. Ujú. ¿Podríamos llegar ahí? Podríamos llegar ahí. ¿En los dispositivos pesados nos gustan? Yo creo que no. Entonces habrá que ver cómo vencemos esas barreras físicas, que para mí es como la ciencia contra la que más nos pegamos día a día para conseguir estas cosas que soñamos en la tecnología. Entonces, a medida que iremos superando barreras físicas, iremos encontrándonos estos escenarios. Ujú. Bueno, volviendo un poco al punto donde habíamos partido, Rodri, es que el metaverso es un ejemplo y me parece súper interesante lo que acabas de apuntar, pero al final es muy fácil, ¿no?, caer en los titulares y al final es lo que tú dices, ¿no? Hay que hacerse preguntas y realmente estar abiertos, ¿no?, a absorber toda la información y desde un punto crítico decir, oye, pues vamos a ver qué podemos plantear. ¿No te has dado cuenta, tío? Yo veía LinkedIn y el que hace 4 años era Crypto Expert, luego ahora se ha hecho luego se hizo Metaverse Marketing Experience y ahora es AI Leadership en Marketing. Y digo, pero si es la misma persona que ha cogido como el buzzword del momento. Va surfeando las olas. Va surfeando la ola la que más tire, tío, es increíble. Sí. Uno de los libros que me he leído gracias a una de tus recomendaciones en TikTok fue el libro de Kai-Fu Lee. ¿Vale? Antes lo comentabas, ¿no? Tanto ni tú ni yo somos expertos en economía, pero algo que él planteaba a corto plazo y que me dio que pensar es que todo el tema de la inteligencia artificial puede que abra una brecha entre la gente con una posición económica mucho más acomodada y a lo mejor gente más de clase baja, ¿no? Y él lo que planteaba es que claro, ¿no?, al final la inteligencia artificial está creciendo de manera tan exponencial que si la gente se apalanca ahí en una posición ya cómoda, va a ser muy, muy difícil que los desbanquen y al final la gente que en este momento tiene una posición económica más humilde, con toda la inflación y todo lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil que rompan esa brecha. ¿Tú qué opinas sobre esto? Que es un riesgo real. Lo hemos visto ya en esta era, es decir, esta gran desigualdad que tenemos es, entre otras cosas, porque ha habido, volviendo al ejemplo de leer y escribir, ha habido gente que sabía leer y escribir, en el sentido de sabía programar, y gente que, o más bien gente que sabía escribir y gente que solo sabía leer. Entonces, aquí ha habido un problema porque ha habido un pequeño grupo de creadores que han acaparado atención y dinero de los que sabían leer pero no escribir. Con la inteligencia artificial hemos visto un punto, y ahora, y has mencionado a Kai-Fu Lee, que es chino. Precisamente es China quien está de pronto rompiendo esa torre de marfil, porque hemos estado viendo cómo se han creado modelos cerrados. OpenAI es un modelo cerrado. Gracioso que se llame Open, por otro lado. Claro, porque iban a ser Open, pero luego no Open. Mejor para Microsoft y para unos cuantos, ¿no? Y luego todos y otra serie de empresas, ¿vale? Puedes meter ahí todas, incluso Perplexity, vale, Anthropic. Y de pronto llega China, saca DeepSeek, no es el único, pero saca un open source, open weight, ¿vale? Código abierto que de pronto tú te puedes descargar. Entonces, de pronto, empiezas como a realmente democratizar la inteligencia artificial. Ojo, vas a seguir necesitando chips carísimos de NVIDIA. NVIDIA, de verdad, va a seguir siendo la empresa dominante de las próximas décadas, seguramente. Pero
ya estás como intentando distribuirlo mejor. Y es que hay una cosa que es por lo que digo, aprende inteligencia artificial. Ahora mismo, si a ti se te ocurre una app brillante, ¿tú qué vas a tener que hacer? Aprender a programar o contratar a un programador, ¿no? Y te puede pasar lo de la red social de Facebook, ¿no? Que se le ocurrió a los gemelos y se lo llevó él, el que sabía escribir, el que sabía tirar código, Zuckerberg. Ahora no. Ahora, y nosotros eso es un proyecto que estamos montando, tú puedes programar sin código. Puedes programar una web app, una aplicación sin código, sin tener ni idea. Eso es democratización. El momento en el que nuestra comunicación con las máquinas no requiere de un lenguaje específico. Y te voy a poner otro ejemplo. Uno de los motivos por los que la Iglesia domina durante un periodo histórico largo es porque todo se hace en latín. El latín, solo unas élites tienen acceso al latín, con lo cual solo unas élites tienen acceso al conocimiento. Los libros se escriben en latín, manuscritos por gente que sabía escribir, y solo se podía leer si conocías el idioma. Con lo cual, la gente que no era letrada en latín no tenía acceso a ese conocimiento. La programación es lo mismo. Si tú no sabes Java, eres un campesino de la Edad Media y el programador es el papa. Te lo cargas. Se ha inventado la imprenta. No code. Ahora puedes programar sin código. Ojo. Y eso no significa que, aunque acabo de ver a Darío Amodei, que es de Anthropic, decir que dentro de poco es cero código, ya veremos, pero tienes que aprender cómo funciona la estructura, cómo conversar con una máquina. Y eso ya es otro... Pero eso se puede aprender más fácil. Como promptear. Claro, sí, efectivamente. Puedes cómo promptearle, pero también saber qué es una base de datos, de dónde sacas la información. Ese tipo de cosas te las tienen que enseñar, pero se aprende mucho más rápido. Claro, pero con lo que tú me estás diciendo, Rodri, entonces, realmente, si la inteligencia artificial va a democratizar el acceso a que todo el mundo pueda construir, realmente es contraria a la opinión de Kai-Fu Lee, que dice que esa brecha se va a ampliar, ¿no? Porque lo que está pasando es que, vuelvo a lo de la adaptabilidad humana, porque yo creo que cuando vemos riesgos también estamos trabajando en las soluciones, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Aquí el problema es que quien tenga los chips, Nvidia, ¿vale? Otras empresas, pero tal, tiene una ventaja difícil de salvar. ¿Cómo te los cargas? O sea, ¿cómo te cargas Nvidia? Es que es imposible, es que ellos diseñan, llegar ahí es muy difícil. Ya veremos, siempre te digo, pues nos podemos despertar una mañana y como parece que ha dicho China ahora, que ha sacado un chip que es súper potente. Pero hay determinadas cosas que son difíciles de salvar, ¿no? Ahora mismo en el mundo en el que vivimos, el que tiene el petróleo, tiene el petróleo. Claro. Y eso, pues, por mucho que quieras democratizar, yo le doy un golpe al suelo y me sale solo cemento. Pero no significa que no puedas utilizar esa misma herramienta como una herramienta de liberación y de crecimiento y de desarrollo económico. Pero para eso tiene que haber modelos de código abierto, tiene que haber acceso universal, y para mí lo más importante ahora mismo es, de hecho, intentar empezar a trasladar este poder a los países que están con más necesitados de recursos y de avances, porque aquí o crecemos todos o está feo, ¿no? Uh-huh. Has mencionado ya varias veces China y Estados Unidos. No quería adentrarme en este tema hasta más el final, pero lo voy a lanzar ya. Hay una carrera brutal entre China y Estados Unidos. ¿Quién está ganando la carrera y quién crees que va a ganar la carrera? Mira, hay un tío que me flipa, que es Peter Thiel, fundador de PayPal, y literalmente el puppet master, el titiritero de Estados Unidos ahora mismo. Es que mucha gente no lo sabe. Casi nadie. O sea, si quieres, hablemos de Peter Thiel un poco. Una tangente, ¿no? Abrimos la tangente. Abrimos una tangente aquí. A mí me sorprende que no es tan mediático para el poder que tiene, y hay mucha gente mucho más mediática que él. Por ejemplo, Sam Altman, ¿no? Es el fundador de OpenAI y siempre está en las noticias, pero este hombre... o sea, la gente sí que sabe quién es, ¿no? Y al final, si está en Silicon Valley y todo, sí. Pero no es tan mediático. Igual es intencionado. Igual él prefiere estar ahí. Ahora ya está saliendo, ahora de pronto ya hace más podcasts, ahora ya habla y ahora tiene una imagen muy diferente a la imagen que tenía cuando yo le conocí. Cuando yo le conocí, para mí era... Yo siempre he presentado a Peter Thiel como el archienemigo, el villano Bond del mundo. Y ahora, en cambio, le escucho y digo, tiene otros planes. Hablemos de Peter Thiel. Hablemos de Peter Thiel y de China y Rusia. Bueno, si quieres hablamos de Peter Thiel, que por cierto, además saco un vídeo en nada, porque me he decidido hacer un vídeo sobre Peter Thiel, que lo tenía hace mucho tiempo. Pero Peter Thiel básicamente es un tipo que nace en Sudáfrica. Nace en Sudáfrica, no. Nace en Alemania. Se van a Sudáfrica, sus padres, a trabajar en las minas. Por la edad que él tiene y la edad de sus padres, alemanes que se van a Sudáfrica en esa época, igual su afiliación política podía darnos que pensar, ¿vale? Y encima se van a trabajar en minas en las que los jefes blancos explotaban a los trabajadores negros de Sudáfrica. Y encima, en las minas de uranio,
por un proyecto nuclear que tenía, no recuerdo ahora mismo el país al que se van, que luego se canceló. Pero entonces ahí ya tienes como mucha desigualdad, minería y armas, que es algo que a Peter Thiel le interesa. Entonces luego ella crece, se va a Estados Unidos, crece en San Francisco, consigue 1 millón y de pronto monta PayPal, porque montó unos fondos de inversión, pero monta PayPal. En PayPal conoce a Elon Musk porque él estaba montando X.com. En esa época se dan cuenta de que se van a pelear y deciden aliarse. Venden PayPal a eBay por miles de millones y se hacen multimillonarios. Y él crea Founders Fund. Primer inversor en Facebook, primer inversor en LinkedIn, primer inversor en Tesla, primer inversor en SpaceX. Y monta Palantir, que es una empresa de defensa. Te diría, la única empresa de la era de Silicon Valley, de todo el mundo es progresista y woke hasta hace muy poquito tiempo, que se mete 100% en defensa. Palantir es la tecnología que se utiliza para capturar y matar a Osama Bin Laden. ¿Vale? Y luego, por supuesto, la que se está utilizando en Israel. Y luego montan Duril también, que ya es otra cosa con Palmer Luckey, el de las Oculus. Y este tío es la primera persona que se atreve en Silicon Valley a salir en el Comité Republicano a defender a Donald Trump, ¿no? Y encima sale diciendo, estas palabras son importantes porque esto va a hacer que mucha gente se sorprenda, dice, soy gay, soy republicano, pero sobre todo soy americano, ¿no? Y el tío se declara abiertamente gay ante los republicanos y de pronto abre algo que nunca se había abierto en el Partido Republicano. Y entonces este tipo es el que ha hecho la cita entre Vance, el vicepresidente, y Donald Trump. La propició él, le donó entre 15 y 20 millones a Vance, ahora mismo no recuerdo bien, para una campaña de senador. Nunca se ha donado tanto a un senador. Y hay muchas figuras de esta corriente de la derecha norteamericana financiadas por Peter Thiel. Volviendo a China y Rusia, Peter Thiel él escribió El mito de la diversidad y escribió un libro que se llama De 0 a 1. Se lo recomiendo a todo el mundo, un muy buen libro. Me lo he leído. ¿Te lo has leído? Vale, ¿no te acuerdas? Hay un gráfico en ese libro que él distingue los países entre productivos e improductivos y optimistas y pesimistas, ¿no? Y él dice, Norteamérica en los años 50 era optimista y productiva, construía de verdad, hacía cosas, ¿no? Y era optimista, creía que en el futuro iban a ser los líderes, Norteamérica. Con el tiempo sigue siendo optimista, sigue creyéndose que van a ser los líderes, pero ya no son productivos. Lo único que hacen es Twitter y redes sociales y empresas de delivery. Eso no importa a nadie, ¿no? Han dejado la defensa, han dejado la carrera espacial, han dejado la ingeniería. Y luego tienes a China. China es tremendamente productiva, pero es muy pesimista. Todo el mundo cree que China va a ser el líder del mundo menos China. Entonces eso les hace todavía más productivos. Y luego están los no productivos y pesimistas, que es Europa, dice el cabrón. En el libro hay algo que me llama la atención que dice, no entiendo el término de vacaciones. No entiendo esas cosas. Era algo como decía, no entiendo esas cosas raras que tienen los europeos de vacaciones. De vacaciones, ¿no? Es que eso te da una pista del tipo de persona que es. Sí. Y él, yo hacía, cuando yo tenía una empresa, la otra empresa que teníamos, había una entrevista, en las entrevistas de trabajo siempre hacía la misma pregunta que hacía él, que era, ¿cuál es la opinión más controvertida que tienes, que siempre que la dices, la gente te dice que estás loco? Y me encantaba porque es una buena manera de conocer. Sí, es una pregunta que él hace en las entrevistas, ¿no? Una muy contrarian, sí. ¿no? Él es el contrarian, de hecho, y de hecho hay una biografía ahí que creo que se llama The Contrarian. Entonces, dicho esto, Rusia y China. China y Estados Unidos. Es que China creo que juega muy bien sus cartas, creo que está haciendo tanto la guerra, tiene el poder duro, ¿no? El hard power, pero también el soft power. Está, creo que, consiguiendo convencer de que, oye, no está mal, está haciendo coches eléctricos affordables, ¿no? Joder, perdón el anglicismo, pero lo hablo a mis hijas en inglés y hablo mucho inglés. Pero vamos, como coches eléctricos que se puedan comprar pues todo el mundo. Está haciendo muchas cosas China. Y no te voy a decir quién va a ganar, pero es una carrera fuerte. Y Rodri, ¿la carrera exactamente en qué consiste? Es decir, ¿consiste en este término tan famoso que luego hablaremos de inteligencia artificial general? ¿Se trata de llegar ahí? ¿Se trata de tener la materia prima que me permite construir mayor capacidad de inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo surge de una frase de alguien que no hemos hablado todavía, que es Putin, que dice: quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Lo dice Putin, tienes que escuchar. Y entonces él dice eso.
AlphaGo gana al Go a Lee Sedol, al mejor jugador de Go, de un juego que es como un ajedrez, pero infinitamente más complicado del mundo. Decían que en décadas ninguna inteligencia artificial sería capaz de hacerlo y lo consigue. Esto es como si mañana tenemos un ordenador cuántico, ¿vale? O haces, uy, ¿qué ha pasado? El Go, al final, para la gente que no sepa lo que es como un ajedrez chino, ¿no? Pero muchísimo más complejo y por lo tanto de ahí el reto, ¿no? Hay más posibilidades de movimientos en el tablero de Go que átomos en el universo. Con lo cual requiere, decían, intuición humana y conocimiento del adversario. Y eso no lo podía conseguir una máquina. Hasta que AlphaGo gana 4 partidas a 1 a Lee Sedol, y en concreto hay un movimiento que es el movimiento 37, que es un movimiento legendario en el Go porque nadie entiende cómo la máquina hizo eso. Y ahí es donde una de las primeras veces en la historia en las que decimos la inteligencia artificial está comprendiendo el mundo de una manera que nosotros no somos capaces de hacerlo. Por esta partida de Go. Qué locura. ¿Vale? Y eso es lo que hace que China diga, se acabó, no se juega más inteligencia artificial. Y a dónde va esto es un poco a inteligencia artificial general, a armas autónomas, que es lo que yo considero que es la nueva era nuclear. Armas autónomas. Claro, es decir, el tener armas que operen solas, que tomen decisiones y que bueno, pues aquí hay una conversación muy profunda sobre lo que es esto, pero en esto está, o sea, Estados Unidos ahora mismo, y cuando hablamos de Peter Thiel, ¿por qué Peter Thiel? ¿Por qué se está posicionando ahí? ¿Por qué un gobierno como el de Trump, que ha hecho campaña en contra del Industrial Military Complex, ¿no? En contra del complejo militar industrial? ¿Por qué de pronto está tan vinculado con Peter Thiel, con Palantir, con tal? Creo que lo que está pasando es que están como dándose cuenta de que las armas que han estado haciendo hasta ahora están obsoletas y tienen que entrar en una nueva era, que es combinación de armas nucleares con inteligencia artificial autónoma, sí. Rodri, ahora que has mencionado a Trump, ¿cómo afecta a la IA la presidencia de Trump? Wow, pues esto en América es que pues le da unas alas que antes no tenía. Esto ya es como en que si estamos a favor, si estamos en contra. Pero ahora mismo, digamos que toda la gente que desarrollaba inteligencia artificial en Norteamérica, OpenAI y tal, siempre a medida que han ido avanzando han ido llamando al gobierno diciendo, oye, mira, está esto que hacemos, que desplegamos al público, que no desplegamos, tal. Y hay una corriente libertaria que dice, aquí esto hay que acelerar y move fast, break things, ¿no? El pensamiento de Facebook en sus orígenes. Muévete rápido, rompe cosas. Ahora hay tanto dinero, tanto poder en juego y son tan conscientes de ellos que esto lo que hace es que no haya contención. Cualquier ejercicio de contención, de frenar el desarrollo de inteligencia artificial en la era Trump en América se ha acabado. Porque yo tenía entendido, y corrígeme si me equivoco, que el Partido Demócrata estaba como poniendo muchas más restricciones y control al desarrollo de la IA, ¿no? Y en el momento que sale el Partido Republicano, se levantan todas las barreras y dicen a saco a correr todo lo que podamos. ¿Es así? Mira, aquí lo que hay es una nueva mentalidad de Estado, lo que te decía, y eso hay un libro que recomiendo muchísimo, me lo he terminado en el avión viniendo aquí, de Alexander Karp, el CEO de Palantir, vale. Porque el CEO no es Peter Thiel, es fundador, se llama The Technological Republic, creo que no está en español, la República Tecnológica. Básicamente lo que dice es que Estados Unidos ha cometido un error en las últimas décadas y es que se ha entregado al consumidor y a sus deseos. Estamos haciendo empresas de reparto de comida a domicilio y apps de citas. Dice, ¿qué pasa con la defensa de nuestros valores y de nuestros países y de nuestra cultura? Entonces tenemos que hacer armas y trabajar codo a codo con el ejército. Tenemos que trabajar con un propósito y ese propósito es el de la defensa de Occidente. Eso es lo que dice Alexander Karp, esa es la idea de Peter Thiel. Son gente que es extremadamente crítica con el multiculturalismo y con la inmigración y con tal, pero bueno, tienen argumentos que podríamos perfectamente poner encima de la mesa y no significa ni que sean fascistas ni protofascistas, aunque algunos puedan sonarlo, pero digamos que a lo que va es a decir, a partir de ahora Estados Unidos va a trabajar con Silicon Valley como trabajó en su día cuando estaban en la carrera espacial y la carrera de las armas, que era codo a codo. Que es, por otro lado, lo que ha hecho China, y que se le ha criticado tanto, y que lo ha estado haciendo desde el principio, que es el Military Civil Fusion, el MCF, creo que lo llaman, la fusión civil-militar. China, ya has visto cómo es. China es, ¿te quieres hacer rico? Tira, para adelante, todo lo que quieras. Regulación, aquí no hay regulación, peleaos entre vosotros. Haceos ricos y haced buenos productos. Ahora, todo al servicio del Estado. Y si te desvías, mira el tío, ¿cómo se llama ahora? Se me ha olvidado el nombre, ¿no? Del de Alibaba,
¿no? Hombre más millonario del mundo, y de pronto se tuvo que esconder, literalmente desapareció por criticar un poco al gobierno. Entonces, ahora yo creo que es curioso, ¿no? Cuando miras al abismo, el abismo también te mira, que dice Nietzsche, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos ve a China y critica cosas de China que luego está implementando porque se da cuenta de que al final en la teoría de juegos, cuando cambian las normas, cambian para todos. Yo, escuchándote, me da la sensación que al final hay como muchos personajes, ¿no? Tenemos a Peter Thiel, tenemos a Elon Musk, tenemos a los fundadores, a Kai-Fu Lee, que también es un divulgador de inteligencia artificial. Y mucha gente tenemos como en nuestra cabeza, pues a la gente que vemos sobre todo en televisión como los personajes principales, pero ¿tú crees que es realmente el que está moviendo todo, o él es simplemente un mero ejecutor de los que están detrás? Yo ya te he dicho quién es para mí el titiritero, que es Peter Thiel. Yo creo que Peter Thiel lleva haciendo un cambio que es que él ha utilizado el hard power y el soft power. Es importante distinguirlos, ¿no? El poder fuerte es las armas, pero el soft power es la cultura. Y ha habido un cambio de cultura. O sea, tú fíjate el trabajo que se ha hecho, ¿no? Llevamos viviendo unos 12 años de una cultura woke, ¿no? Más como multicultural, más de las microidentidades, pues desde los movimientos LGTBI, el feminismo de tercera ola, etcétera, etcétera, que ahora mismo se está derribando, ¿no? y cuestionando y criticando muy fuerte. Esto es porque hay fuerzas, digamos, de oposición, ¿no? Y ha habido una tensión entre estas dos. Y ahora yo creo que gracias en parte a Peter Thiel sucede esto. Respecto a lo que dices, me parece interesante porque para mí eso es uno de los grandes problemas de España. Voy a hablar de España en concreto porque es el país en el que vivo y el que más conozco. En todos los países las personas más influyentes son celebrities. Eso no nos sorprende a nadie. Celebrities y deportistas. Pero luego yo miro a Estados Unidos y veo una juventud que ha estado muy inspirada por Bill Gates, ¿no? Por Mark Zuckerberg, te guste o no, por Steve Jobs. Gente que era capaz de emprender, por Elon Musk, que hemos hablado poco de él y al que, por mucho que le critiquemos, hay que atribuirle también todos sus méritos. Gente que fabricaba, que construía cosas, ¿no? Y en cambio, yo me doy cuenta de que en España los líderes de opinión son periodistas, sin faltarle el respeto a los periodistas, pero yo quiero gente que construya cosas más grandes que ellos mismos y que vaya más allá de la opinión y de la divulgación. Te lo digo yo también, ¿eh? Sería triste que yo fuera la persona más seguida de España. Me parece que encima dices, bueno, pero tenemos grandes líderes emprendedores. Amancio Ortega, Juan Roch, vendedores, comerciantes. Tío, hay algo más que vender, ¿sabes? Fabricar, construir el mundo en el que vivimos, romper los límites de la física, romper los límites impuestos por el universo en el que vivimos para intentar alcanzar a cosas más grandes. Eso es un problema muy grande porque nos encierra en marcos mentales que no nos hacen crecer. Le damos demasiada importancia al juego del estatus y muy poco al juego del crecimiento y del desarrollo. Totalmente. Yo creo en el progreso, creo en la abundancia, y la abundancia no se consigue hablando. Totalmente, totalmente. Y además, yo no sé este podcast cuántos pitidos vamos a tener que meter, pero en el último podcast nosotros normalmente a veces hacemos publicidad del podcast, ¿no? Para anunciarlo, y justamente en el último que publicamos, que no coincidirá con este que estamos grabando, mencionamos a y nos tiraron todos los anuncios abajo. ¿En serio? Porque el podcast fue con un guardia civil, especialista en lenguaje no verbal, Pincho, y mencionamos mucho FBI, Trump y también a Milei y demás, y el vídeo nos... Es fuerte, tío. Existe. Claro, y estabas hablando justamente de los líderes políticos, ¿no? En este podcast nunca hemos entrado en política, ni hoy va a ser la primera vez, pero lo que sí que es una realidad es que la información está siendo manipulada también, la información que está consumiendo la gente, no tan solo en los medios físicos, sino también en los medios digitales. Bueno, es que esto es lo que ha producido esta revuelta en contra de este aparato voy a decir, no voy a decir censura, ¿vale? Que podría, pero definitivamente de contención de determinados mensajes y de intentar cerrarlos, ¿no? Y retirarlos de la mesa. Entonces, esto es súper peligroso. Esto es tan tóxico. Yo creo que nos hemos pasado de la raya en esto de tener que estar como considerando los sentimientos subjetivos de todas las personas y querer proteger y envolver a las personas en papel de burbuja. Los niños necesitan espacios seguros, los adultos, y esto empieza pronto, empieza a los 18, no.
Tenemos que enfrentarnos a ideas contrarias. Yo quiero exponerme a que alguien me diga que estoy absolutamente equivocado y que me ofenda también. Ok, porque crezco y me desarrollo ante la adversidad. En cambio, ahora parece que es como que sí que existe una cosa, cuidado, lo que dices. No. Digamos las cosas y creemos una plaza pública en la que podamos hablarlo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto por ambas partes es un comportamiento del que yo he hablado bastante, que creo que es producto del entorno en el que lo hacemos. En los entornos digitales no hay mucha conversación, hay mucha tirada de piedras de un lado al otro. Y eso es lo que entiendo, que haya habido un exceso de moderación del contenido, porque es que si no se estaba convirtiendo en una trifulca horrible, ¿no? Entonces, como vale, hay temas que mejor no tocar, ¿no? Pero claro, te puedes pasar de la raya y el efecto es que a los humanos no nos gusta que nos censuren. Y te genera pues movimientos populistas, claro. Y no te da la sensación, porque sí que es verdad que ahora más con la compra de X, en teoría, que luego hay que ver si es verdad, ha abierto y no hay nada censurado, pero ¿no te da la sensación que la censura en los medios digitales cada vez está yendo a más? Está yendo a más. Bueno, ahora la corriente va a ser a menos, ¿no? Se supone, porque como que... En teoría. En teoría, ¿no? Es decir, Facebook va a quitar a los fact-checkers en favor de las community notes. Yo creo que lo que están es separándose. O sea, están haciéndose como Blue Sky, quiere ir como a la izquierda, y de pronto tienes, no me acuerdo cuál es, bueno, tienes Truth de Donald Trump, donde te encuentras toda la derecha. Entonces es como que se están creando esas cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que X luego dice, no censuro nada. Bueno, no censuras nada, pero censuras a Elon Plane, ¿no? O Elon's Jet, me parece que es la cuenta que dice dónde está el jet de Elon Musk. Eso sí que lo censura en cuanto compra X, ¿no? Yo creo que no sé si hemos llegado al pico, y estamos en el pico todavía, ¿no? Y estamos ya, pero se ha estancado y vamos a ver este nivel de censura durante un tiempo. Yo espero que vayamos a bajar. Creo y espero que vayamos a bajar. Pero sí, a día de hoy todavía, o sea, es ridículo, por ejemplo, que estemos cambiando nombres para que no nos tiren los vídeos en YouTube, ¿no? O sea, ahora ya todo el mundo llama a aquel señor el famoso pintor austriaco, porque no puedes decir el nombre del peor dictador del planeta porque te quitan el vídeo, ¿sabes? En TikTok olvídate, o sea, no digas su nombre, el famoso pintor austriaco, ¿sabes? Pero no puedes decir su nombre. O todos decimos no porque si dices, claro. No, si le dices con las sílabas al revés te tiran el vídeo. Yo creo que es una forma de neolengua que en 1984 ya se nos avisó de qué es lo que pasa cuando el lenguaje lo tienes que modificar, pues que modifica también, o sea, restringe tu pensamiento. ¿Y no crees que el poder que tiene la gente que realmente controla los algoritmos en las redes sociales es como que tienen mucha responsabilidad y que realmente es determinante a la hora de que la sociedad se forme una idea respecto a determinados temas? Es que hemos creado nuevas naciones. Y eso es otra cosa que no estamos siendo muy conscientes. O sea, Facebook, Apple, Meta, X, son países. Lo que pasa es que no son países asentados en un plano material y físico, pero son lugares en los que la gente comparte una cultura, un lenguaje, unos valores, y hay unos presidentes no electos que son los que los han creado y que crean unas terms and conditions, unas condiciones y unas políticas que nadie ha elegido, ni se han juntado unos abogados. Bueno, se han juntado sus abogados a hacerlo, pero nadie participa democráticamente, más allá de, bueno, sí, una vez más, de la manera mercantilista, que es como, bueno, pues para que el mercado no ¿sabes? Para que nuestros consumidores no se sientan incómodos o para que no se vayan, tomamos estas determinadas medidas. Pero las dinámicas de las plataformas digitales son las dinámicas del Estado-nación, son metanaciones en las que se juntan grupos culturales a compartir interacciones sociales, incluso a construir proyectos en algunos momentos, y lo que ocurre es que, claro, los llamamos empresas privadas. ¿Tienen poder? ¿Cuánto poder tiene un presidente? Mucho. ¿Cuánto poder tiene Facebook? ¿Tiene Zuckerberg? ¿Elon Musk? Mucho. ¿Más del que debería? Igual es que tenemos que pasar a otro modelo de Internet. Claro. Rodri, hablemos de la famosa AGI. Vamos, ¿no? hemos llegado ahí. Este es el temazo, ¿no? Porque en teoría todos los expertos en inteligencia artificial al final lo que dicen es que va a haber un antes y un después. Al final la AGI, ¿no? Es inteligencia artificial general. ¿Qué es exactamente esto? O inteligencia artificial fuerte o superinteligencia artificial o superinteligencia. A ver, este concepto está...
O sea, hay gente, por ejemplo, como yo respeto muchísimo a Darío Amodei, que es el de Anthropic, y él dice que no le gusta nada utilizar el término inteligencia artificial general porque no le gusta y usa superinteligencia. Pero vamos, que pasamos de una inteligencia artificial estrecha, que es como se dice técnicamente, que es la que puede hacer una tarea, ¿no? Antes te he hablado bastante de AlphaGo y de lo sorprendente que es, pero AlphaGo o AlphaZero puede jugar y aprender a jugar a muchos juegos y ganar en todos, pero no te puede atar los zapatos, ¿vale? Entonces es estrecha, sabe hacer lo que sabe hacer. ChatGPT lo que tiene es una base de datos gigantesca, es un gran modelo de lenguaje que es capaz de hacer tal, o la otra te hace imágenes. Pero aquí estamos hablando de una inteligencia capaz de desempeñar cualquier tarea al nivel de un premio Nobel o mayor, que entonces se escapa de lo que un humano sea capaz de concebir. Te voy a poner un ejemplo. No le puedes explicar matemáticas a una hormiga. Las entiende, porque se desarrollan de maneras matemáticas alucinantes, entiende las leyes físicas, pero si se las explicas no las entiende. Tu perro tampoco, ¿vale? Es muy inteligente, pero no entiende matemáticas, ¿vale? Nosotros podríamos estar creando una inteligencia tan compleja que sea capaz de comprender cosas que nosotros no vemos y no entendemos. Y entonces ahí entras en la creación de algo que es casi difícil no llamarlo un ente, ¿vale? Aunque yo no lo llamo un ente, pero es un sistema de cómputo tan complejo que encima tiene agencia, ¿no? Ahora no hemos hablado de los agentes, fíjate, ¿no? Pero lo que todo el mundo habla ahora mismo es que 2025 es el año de los agentes, ¿no? Inteligencias artificiales que son capaces de desempeñar tareas. Tú le das una orden. De manera autónoma. Efectivamente. A la semana te viene con el trabajo hecho como se lo mandarías a un empleado de una oficina. ¿Vale? Igual, te viene, tome su informe. Y además he llamado, he coordinado una flota de coches, todo. ¿Vale? Pero de pronto aquí tienes una inteligencia que es que igual está al mando, es que está por encima. Sabe más. Es que igual de pronto coge y te da un resultado que es como... Es que lo estabais viendo todo mal. ¿Que seguís usando matemáticas? Que es una locura. Es una locura y sobre todo por poner un poco de contexto, ¿no? Es que al final me parece súper peligroso, ¿no? Que una inteligencia artificial pueda empezar a construir cosas que nosotros no seamos capaces de entender, pero sobre todo de manera autónoma, sin que nosotros queramos, ¿sabes? Que ya empiece a comportarse de manera autónoma y que ella, nosotros sí que nos entiende, pero nosotros a ella no, porque entonces es lo que tú has dicho, ¿quién está al mando, no? Y por aterrizarlo un poco a día de hoy, ¿no? Algo que leí de Yuval Harari en su libro Nexus, que si no me equivoco es el último libro sí. que ha sacado, al final hacen una prueba con ChatGPT. Lo voy a parafrasear todo y a lo mejor no lo digo exactamente y corrígeme si has escuchado hablar de esto, ¿no? Que al final le querían comprobar ChatGPT hasta qué punto podía operar de manera autónoma sin que tú le dieras instrucciones, ¿no? Y al final le dan la posibilidad de acceder a una web donde está este recuadro que se llama reCAPTCHA, que es donde tienes que escribir como deforman las letras, entonces solamente un humano es capaz de entrar a esta página web, ¿no? Entonces, cuando ChatGPT se encuentra contra este frente, no es capaz de entender qué es lo que tiene que escribir. Entonces, de manera paralela, abre una conversación en una página web donde contratas... En TaskRabbit, es como donde contratas a gente para que te haga trabajos de albañilería o te venga a limpiar la casa. Exacto. Y ChatGPT, sin que se le haya dado esa instrucción concreta, porque realmente la instrucción de ChatGPT es acceder a esa página web. Claro. El cómo me da igual, ¿no? Realmente es el objetivo que tiene Contrato programado. a monos. Entonces, claro, de manera autónoma abre esta conversación, intenta contratar a un humano para que acceda a la página web. A lo que el humano le responde: si me estás pidiendo esto, es porque tú no eres humano. Respuesta de ChatGPT, le dice que sí, que es humano, le miente de manera autónoma sin que se le haya dado la instrucción y le intenta convencer y le consigue convencer para que el humano haga esto. Claro, realmente aquí con el tema de la inteligencia artificial general, el problema es hasta qué punto se nos escapará de nuestro control cuando nosotros ya no estemos al mando dándole las indicaciones, ¿no? Es que... Y todo esto porque ahora mismo lo estamos haciendo en este ancho de banda pésimo que es el del lenguaje humano. Pero es que va a haber un momento que no se va a comunicar por lenguaje humano, ¿sabes? Sino que va a encontrar una manera más eficiente de conectarse con distintos modelos y sistemas y con las máquinas.
Es una locura. Yo, de hecho, en Silicon Valley, ¿no? Hay como una corriente de gente como que quiere ir más despacio. Incluso creo que alguien de Google dimitió porque no se le estaba haciendo caso de decir, oye, chavales, vamos a rebajarle 2 marchas porque esto que estamos haciendo es muy serio. Entonces hay gente incluso que ha dimitido o que se ha opuesto a seguir avanzando de manera tan rápida. Incluso creo que Elon Musk, que estaba dentro de OpenAI, se fue porque no se ponía de acuerdo con Sam Altman. No sé hasta qué punto esto es un bulo o es verdad. No. Te digo, definitivamente tenían problemas, pero Elon Musk fue el mayor donante de OpenAI cuando se montó OpenAI. OpenAI se montó gracias a que Elon Musk sabía que la inteligencia artificial era un riesgo potencial y lo sabe para la humanidad. Lo que pasa es que ahora sus circunstancias le han llevado a convertirse en la persona que se ha convertido. Pero él era muy consciente. OpenAI era, tenemos que abrir una plataforma abierta que le dé acceso a toda la humanidad a una inteligencia artificial con el objetivo de construir una inteligencia artificial general. No quería hacerlo como DeepMind, que era de Google, sino que querían hacer una para todo el mundo. En un momento dado, suceden 2 cosas. Por un lado, Elon empieza a trabajar en su propia inteligencia artificial, que se habla poco de, ya no solo estoy hablando de Grok, lo que tiene como inteligencia artificial Elon Musk, Tesla, SpaceX, lo que quieras, es de las cosas más alucinantes que podamos imaginar por muchos motivos. Pero entonces hay cierto conflicto de intereses y dice, yo voy a abandonar esto, ¿vale? Os lo dejo. Entonces ellos dejan de ser una non-profit, porque era una non-profit, no iban a ser una for-profit. Y entonces es cuando empiezan a acordar con Microsoft. Y esto le cabrea muchísimo a Elon, porque era como, oye, esto no era así, esto era una non-profit y ahora estáis convirtiéndolo en un negocio. Hacen toda la maniobra legal para convertirse en eso. Luego lo que sucedió es que al poco de salir ChatGPT, en ese momento, ChatGPT del que hemos hablado, la gente dijo, wow, Joe Rogan en la UFC, ¿no? Para, ¿qué está pasando? Y dijeron, vamos a firmar una carta, que consiguieron firmar muchísimos expertos en inteligencia artificial para decir, vamos a hacer una moratoria de 6 meses, que ya ves tú. La firmó Elon, ¿sabes? Y aquí empezaron a decir estupideces, como que es que Elon Musk lo que no quiere es que compitan con ellos, no sé qué, tonterías. A mí me parece que tenía sentido, pero también era un poco tonto parar los 6 meses. Pero creo que era como una cosa de decir, oye, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Es muy difícil, porque esa moratoria no te la van a respetar ni siquiera todos, ni siquiera los que han firmado, te diría. Pero es que fuera de eso, ¿China va a respetar la moratoria? No, va a hacer lo que le dé la gana. Rusia, si tiene posibilidades, no la va. Entonces, por eso digo que estamos en una situación un poco complicada de teoría de juegos en la que sabemos que nos podemos matar, pero nos conviene más eso que nos maten. Claro, es que el tema de la AGI, ¿no? que estamos comentando, que claro, es un cambio de paradigma y de contexto, y de hecho lo que está haciendo yo lo que veo es que se está separando 2 corrientes, ¿no? Lo que se podría decir los tecnooptimistas y los apocalípticos tecnológicos. Hay una corriente que es el aceleracionismo, y el aceleracionismo lo que dice es, vamos a seguir desarrollando tecnología a fuego que va a resolver todos los problemas, incluso los medioambientales, ¿no? Y luego hay otros que es como, no, vamos a construir una aldea Ewok de placas solares y alguien me está odiando por decir esto, perdona, es una broma, pero sí, como vamos a irnos como a renovables y tal y usar menos tecnología, y es como, claro, qué cachondo, díselo a la India, ¿no? Tú has llegado, has quemado todo tu terreno, has emitido más que nadie en el mundo y ahora que de pronto India, China están creciendo, les dices, no, es que ya no se crece más, chicos. Mucho morro. Entonces yo creo que, pero sí, yo creo, como te decía, en la abundancia, yo creo en el seguir desarrollando tecnología, seguir haciéndola crecer. Inevitablemente vamos a tener que entrar en armamento, porque vivimos en un mundo en el que vivimos, en el que la violencia forma parte de la naturaleza humana y hay que proteger cosas. Pero es verdad que llega un momento que, cuando llega ese momento, y creo que estamos, como asombrosamente cerca de la inteligencia artificial general, vamos a tener que ser cosas. No sé ni siquiera si seremos conscientes de que estamos conviviendo con una inteligencia artificial general cuando eso pase, porque, como tú bien dices, puede que incluso prefiera no declararse como una AGI, sino que haga, ok, si no se dan cuenta, voy a seguir por aquí. Voy a seguir fingiendo que trabajo para ellos. Y voy a hacer. Ahora, todo esto puede ser solo una fantasía nuestra. Esta narrativa de la que te hablaba antes del héroe y el villano, que es intrínseca a la evolución humana, en la que nos tenemos que contar una historia en la que nosotros luchamos contra cosas para superarnos. Y a lo mejor es que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de agencia, y sobre todo lo que a mí más miedo me da
es que se la contagiemos, ¿sabes? Ojalá no caiga en esta tontería nuestra y que simplemente diga, chicos, el mundo sigue dando vueltas alrededor del Sol, vais tranquilamente, buscáis otros planetas, yo os ayudo. No os rayéis, no os peleéis. Ojalá sea así, ¿no? Pero es verdad que si de pronto empieza a decir, pues no, mira, estos les mola la gresca, pues vamos a dársela. Habrá que ver, pero sí creo que nos encontramos ante un escenario en el que esta inteligencia creada por nosotros, ¿sabes? Hay una idea, ¿no?, de Life 3.0, que es el libro de Max Tegmark, que él dice que aquí lo que pasa es que puede ser un proceso evolutivo artificial, pero proceso evolutivo igualmente, ¿no? Él dice que la vida está en la vida 1.0, que es la de las bacterias, ¿no? Los virus y las bacterias van en una dirección, se mueven, tal, pero no aprenden, hacen una cosa y si les funciona bien, si no les funciona se mueren, pero no pueden cambiar. Ya está, es lo que hay. Es una forma de vida muy básica, unicelular. O poco más, pero poca hostia. Luego tienes la vida 2.0, que es la que puede modificar su cultura, su lenguaje y su comportamiento. Los humanos de pronto podemos decir hola o podemos decir hello, ¿no? Y podemos aprender. La vida 1.5, digamos, es la del perro, que no puede aprender otro idioma, pero puedes enseñarle trucos. Entonces puedes modificar tu software, pero no puedes modificar tu hardware. Tu cuerpo es el que tienes. Te puedes poner gafas, estamos en 2.1, ¿no? Te puedes poner lentillas o hacerte un tatuaje. Y luego está la 3.0, que es que puede modificar el software, pero también el hardware. Es decir, existe un escenario, y creo que ese sí que no es muy lejano, en el que la inteligencia artificial empieza a decirnos cómo se construyen los robots. Y cómo se construyen los robots, cómo se manejan, para qué, y empieza a desarrollar nuevas maneras de alterar la materia, el planeta. Y entonces eso es un momento en el que esa inteligencia artificial es la 3.0, que modifica su software, porque va aprendiendo y haciéndose cada vez mejor y modifica su hardware. Me gusta que hables sobre los robots, porque hay una película que se llama Her. Fantástico. Que no sé si mucha gente que nos está escuchando la habrá visto, pero es una pasada de película y abre un debate o abre una posibilidad, ¿no? Más que un debate. Y yo lo he escuchado también decir a muchos expertos que en el momento en el que llegamos a esta posibilidad de construir robots y no saber diferenciar a un robot de una persona, y creo que el experto decía que nuestros nietos seguramente ya tendrán parejas digitales que no sean humanos. Esto a mí me explota la cabeza. O sea, ¿tú realmente crees que esto puede llegar? Y esa es la manera en la que te cargas una especie. No es con una guerra, no tienes que volverte muy loco. Tienes que distraerles. Tienes que convencerles de que están mejor con parejas con las que no se reproducen. Y entonces la especie desaparece. Hay una cosa... leyendo un libro que se llama A Case Against Reality, tampoco está en español, muy bueno, el caso, como que es como un argumento en contra de la realidad, que básicamente argumenta que todo esto en lo que vivimos es una interfaz de usuario, pero que no tiene nada que ver con la realidad objetiva. Que esto es una simulación. No es exactamente eso, pero sí es una buena manera de explicarlo, sí. O sea, igual que un videojuego, el mapa del GTA no existe, es un proyecto, ¿no? Es un producto de ceros y unos. O sea, aquí estamos un poco en las mismas, pero bueno, sirve para que nos podamos mover por el sitio y encontrar comida. Y él pone un ejemplo de unos escarabajos en Australia, me parece. Que la gente va a empezar a pensar que nos hemos jugado algo, claro, porque estamos ya escalando. Es que me flipan, o sea, no hay nada que me guste más como que a tope sin drogas, ¿sabes? Pero esto es una historia real, ¿eh? La pueden buscar. Unas botellas de cerveza australianas, cuando se tiraban, había una parte que era muy similar al órgano reproductivo femenino, o órgano reproductor femenino de un escarabajo. Entonces los escarabajos confundidos se iban y se reproducían con esta botella, no se reproducían lógicamente, y de pronto empiezan a desaparecer. La especie empieza a extinguirse porque hay una botella que se parece mucho, al culo de una escarabaja. ¿Vale? Entonces se dan cuenta de esto y de pronto es, loco, se nos mueren, tenemos que cambiar esto. Y entonces él dice, el autor dice, no es muy diferente de los humanos que de pronto, pues, muñecas hinchables o consoladores, ¿no? Uh-huh. Es potencialmente una amenaza a la especie. ¿Y te acuerdas cuando te he dicho como, es que igual la inteligencia artificial no necesita, nos encanta la imagen de Terminator, somos tan vulnerables por comportamiento, hay tantas cosas que podemos hacer mal nosotros, que la última guerra no empieza con un robot disparando a un humano, sino con un humano desinformado disparando a otro. O con humanos no reproduciéndose porque les gusta más estar con robots y el día que se quieren dar cuenta ya no hay suficientes.
Hay aplicaciones ya que se han desarrollado donde tú puedes tener una pareja que es terrible, tío, sí. Que es una inteligencia artificial. Quiero decir que esto ya es algo incipiente. Sí, relaciones parasociales. Ese es uno de mis argumentos en contra de que las inteligencias artificiales y los interfaces simulen emociones. Yo soy bastante contrario a eso, llevo años diciéndolo. A estas cosas como, por ejemplo, cuando dicen como, joder, es que Europa y su manía regulatoria hace que no podamos tener como pues una conversación con el último modelo de OpenAI, que luego es mentira, luego siempre lo sacan igualmente, porque Europa no prohíbe nada, lo que pasa es que ellos tienen miedo de que les enuncien, que es razonable. Pero yo creo que tenemos que elegir muy bien los casos en los que el interfaz nos pueda engañar, porque estamos en una pendiente resbaladiza que nos puede llevar a sitios que no conocemos. Y a mí, de verdad, es que las emociones humanas tenemos que cuidarlas. Es una cosa que no controlamos, no conocemos y que, sin embargo, está detrás de casi todo lo que hacemos. Claro, somos un animal completamente emocional. Si es que nos contamos unas cosas, tío. Nos contamos unas ideas de que somos como lo más racional del mundo. Somos unos idiotas maravillosos. Somos unos idiotas maravillosos que somos el escarabajo que se aparea con una botella, ¿sabes? Somos así. Lo que pasa es que nuestra arrogancia nos impide verlo. Cuanto más... Por eso yo siempre... Mi receta contra el caos son curiosidad, humildad y gratitud. No dejes de preguntarte, no creas que lo sabes todo. O sea, lo que sabes es muy poco, lo que no sabes es mucho, lo que no sabes que no sabes es infinito. Humildad, entonces, ¿no? Bájale. Y luego, gratitud. Agradece que estás aquí. O sea, cada segundo que vives es un segundo que te han regalado. Agradécelo y disfrútalo. No lo vivas con amargura, no vivas con miedo. Vive con gratitud. Y yo creo que así puedes llevar una vida sana. O sea, tú, Rodri, ¿realmente piensas que esto de explorar el campo, de tener parejas sentimentales que sean una inteligencia artificial, realmente sí que puede ser un problema? Absolutamente. O sea, creo que es posible y es problemático. O sea, ahora mismo ya hay relaciones parasociales solo con creadores de contenido. Antes las hubo con artistas, ¿no? Le mandaban cartas a los actores y estaban enamorados de actores y actrices. Luego con las redes sociales hay gente que no tiene amigos, tiene seguidores, ¿no? Y de hecho te pones a hablar con creadores de contenido jóvenes y muchos tienen problemas de salud mental y yo creo que muchas veces no se dan cuenta de que tiene que ver con esa compañía artificial y una soledad muy real. Y creo que somos una generación bastante sola en ese sentido, ¿no? Y creemos que no, porque tenemos relaciones digitales, pero no son suficientes. Pero creo que no nos damos cuenta, entonces seguimos haciéndolo. Y encima, como estamos acostumbrados ahora estamos cada vez como más acostumbrados a tener lo que queremos con el golpe de un pulgar, ¿no? Le das y tienes comida, tienes un taxi, tienes una película que esperabas en el instante. Esperas que las personas se comporten igual. Entonces, que esa incapacidad que tenemos para lidiar con las diferencias y tolerar eso y generar convivencia. La convivencia es negociación, ¿eh? Yo no siempre me llevo bien con mi mujer y con mis hijas, pero aprendo mucho de cuando me cuesta. Esa dificultad, lo que te decía de la importancia de la dificultad. Tenemos que enfrentarnos a la dificultad y abrazarla. Claro. Ahora que mencionas lo de tus hijas, claro, ahora mucha gente nos estará escuchando y estará diciendo ¿cómo voy a desarrollar sentimientos por una inteligencia artificial o por un robot? Es imposible. Bueno, no lo sé. Hay gente que se siente muy sola y yo creo que incluso puede pasar. Pero un niño que nazca ya en la era de la inteligencia artificial, donde desde el minuto cero de vida está interactuando con la inteligencia artificial y con un humano, creo que ahí eso sí que es muy peligroso. Claro, sí. O sea, cuando creces, cuando naces, digamos, en un entorno diferente, la gente que no ha nacido en él, pues claro, no lo puede concebir. Pero por eso también tenemos que tener mucho cuidado en el despliegue tecnológico en etapas tempranas. Tengo entendido que tú en eso eres muy, muy estricto con tus hijos. Soy un vegano digital con mi hija, vamos, para hablar con los abuelos. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? 100%. Nosotros empezó a ver películas a los 3 años, una peli, una vez a la semana, horita y media... 0 algoritmos, nadie decide nadie decide lo que ve mi hija más que yo y mi mujer, por supuesto, ¿no? Y nosotros decidimos lo que le ponemos, pero no en plan de siguiente vídeo recomendado, nada de eso. Y de hecho me parece catastrófico que estemos haciendo eso. Es como, literalmente la gente debería entender que es como estar dándoles cigarros a niños de 1 año, cuando les dejan tener el móvil y la tablet y más sin supervisión. Es una locura. Una locura. Para ti, ¿a qué edad? O sea, ¿dónde está esa línea donde dices, ahora ya sí? Porque claro,
algunos padres que nos estarán escuchando dirán, ostras, yo tampoco quiero eso, pero en algún momento el niño tiene que empezar a interactuar con la tecnología. Hay una edad concreta, tiene que haber un hito que se tiene que cumplir. O sea, ¿cómo gestionamos esto? Yo procuro tener una crianza muy presente, ¿no? Y tengo la suerte también. Entiendo que es una suerte la que me lo puedo permitir. Y mi trabajo me lo permite. Y ahora estoy dándome cuenta en las últimas semanas que mi hija mayor ya empieza a sumar. Entonces ya empieza a sumar. Entonces ahora estamos jugando a matemáticas y a contar. Hoy antes de venir hemos estado contando hasta 50, contando. Le gusta que le ponga un cronómetro, entonces yo lo cuento. Entonces yo voy atendiendo a lo que va aprendiendo. Y según lo que va aprendiendo y según sus intereses, le voy tirando cosas poco a poco. Mi objetivo, o sea, mi escenario ideal, los hombres hacen planes, yo se ríe, pero mi escenario ideal es en el que esté antes en contacto con lo que hay detrás de la tecnología que con el interfaz de usuario. ¿No? Vale. Ok, tienes el teclado, tienes el ratón, pero que sea para trabajar en lo que está por detrás del interfaz de usuario de la pantalla. Quiero que empiece por matemáticas, quiero que empiece por física, que empiece a entender las cosas y cuando vea que tiene ya una comprensión real de lo que es la realidad material, de lo que son las cosas, de lo que es lo duro, de que se choque, ¿no? Y que haga mucho ballet, que tenga muchas relaciones sociales. Cuando tenga eso muy desarrollado, habla mucho, tiene mucho vocabulario, usa mucho el lenguaje. Psicomotriz, no tanto. Se pega unas hostias mi hija, digo, pobrecita también, es muy torpe. Pero hace ballet y le encanta el ballet y nada. Entonces, bueno, pues pam. Todo eso, adelante. Y llegará un día en el que empezaremos a decir, bueno, pues vamos a trastear con un ordenador, vamos a trastear con un tal, ¿no? Pero muy poquito. Y que pinte en papel, de vez en cuando estoy con la tablet y dibuja, pero... O sea, que más que una edad es esa responsabilidad que tenemos como padres de asegurarnos de que haya una crianza ordenada a la hora de ir interactuando, ¿no? Poco a poco con la tecnología. Es que queremos un manual para todo ahora, ¿no? Queremos como la semana de las 3 horas de trabajo, sí. ¿No? Las 8 horas de sueño. Y es como, man, ¿cuál es tu realidad? Analízala, preocúpate, ¿no? Dedícale un tiempo a analizar tu realidad, la realidad de tu familia y ve un poco respondiendo a ellos. Y es fascinante. O sea, volviendo antes te mencioné el Animal Crossing como si fuese algo guay. Yo digo, ¿qué hace la gente cuidando un jardín en una Nintendo Switch? Que se compren una planta. Entonces, yo creo que merece la pena el... Es muy fuerte. Claro, tío, es muy fuerte. Es que es muy fuerte, de verdad. Entonces, yo que tengo un jardín, pues... grande y que es un desastre, porque el otro día estaba recogiendo con las manos y digo... Qué difícil es, ¿sabes? Es que esto no le das un botón y se limpia, ¿sabes? Es que tienes que estar ahí encorvado, te duele la espalda. Muy bonita experiencia. Rodri, me parece un mensaje muy bueno para terminar, porque hemos empezado hablando de inteligencia artificial, un poco de cómo está afectando, ¿no? a todo el tema político, porque al final va de la mano, inevitablemente, nos guste o no. Pero claro, al final yo creo que la conclusión, por lo que nos cuentas, es que somos animales emocionales y sociales. Y eso es lo que no se puede perder, ¿no? En el momento en el que perdamos esto y sobre todo en el momento en el que empecemos a desarrollar sentimientos por un robot, a lo mejor es el principio del fin. Absolutamente. Es que eso es lo que importa. O sea, eso es lo que somos, eso es lo que importa. La tecnología son herramientas. El momento en el que confundamos las herramientas con el objetivo, ahí te fuiste. Son herramientas para poder dedicarle más tiempo a lo que de verdad importa, que son las relaciones sociales, las relaciones personales, el construir algo, el hacer algo por los demás, la satisfacción del servicio a otros. Eso es muy importante, ¿no? La gente... Como te digo, que he pasado por muchas fases, ¿no? Llega a coquetear con el transhumanismo, que es como el trasladar tu conciencia a una máquina o intentar hackearte para vivir para siempre, ¿no? Y ahora mismo mi único deseo es seguir vivo en la memoria de mis hijas cuando muera, pero no tengo ningún apego por quedarme aquí para siempre. Quiero ser una historia. Rodrigo Taramona, gracias por venir al podcast. Muchas gracias, tío.